Bueno, vamos a orar, hermanos. Querido Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por este hermoso día. Día de culto, día en que venimos a adorarte y glorificarte. Pues eres digno, Padre, siempre lo eres. Y te queremos decir, Padre, que eres precioso en nuestros ojos. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo para redimirnos de la consecuencia de nuestros pecados. Por eso estamos aquí, Señor, para glorificarte y darte gracias. Y pedirte, Señor, esta mañana que nos hables. Queremos escuchar tu palabra, queremos aprender de ti. Ayúdanos, Padre. Transfórmanos a través de tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a avanzar en nuestra fe, en todo en Cristo, Señor, para tu gloria. Te pido bendición para tu pueblo presente y que este evangelio salga de estas cuatro paredes. Gracias, Padre, porque eres bueno. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 15. Vamos a leer primero del 1 al 9 corrido y luego vamos a expandir el mensaje. Dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto sí mismo, si no permanece en la vid. Así también vosotros, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echarán al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El martes estábamos hablando sobre por qué los cristianos no crecen, o por qué la iglesia en nuestra época no está creciendo, sino que parece que la iglesia está perdiendo su influencia en este mundo. Ya hay muchos pastores, falsos pastores, en las mega iglesias que están súper llenas y que mencionan a Jesucristo, pero que en realidad no predican un evangelio, y parece que la iglesia sigue perdiendo influencia y testimonio. De hecho, ya no incomodamos mucho al mundo. Y hay cosas que la palabra nos dice que debemos de hacer si hemos de hacer una influencia en este mundo. En el libro de San Juan, aquí nos habla sobre la vid, que es Jesucristo. Ya sabemos que no hay salvación en ningún otro nombre. Solamente en Jesucristo hay salvación.
Por eso Él dice que Él es la vid verdadera. Toda otra religión en realidad son maderos secos. No pueden dar vida. Jesucristo es el único que causa vida, vida espiritual, no nomás en la regeneración, pero también en la santificación del creyente. En la regeneración, Dios nos conecta a Él. En la santificación, debemos permanecer sinergísticamente conectados a Él, para que podamos dar el fruto de la justicia, de la obediencia. Así es de que Jesucristo aquí en el aposento le estaba hablando a sus discípulos y los estaba invitando a que permanecieran en Él. Así es de que una vid es una parra. Una parra ya sabemos que da uvas. Y Jesucristo usa un mensaje o un principio agrícola de la viña para comunicar un mensaje espiritual. Si donde va las uvas, que es el pámpano, no permanece en la vid, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Y eso es cierto de todo arbusto, árbol o hierba del campo que no permanece en el tallo o la vid, se secará. Eso es una ley de la naturaleza. En aquel entonces, de hecho hasta ahora, hay muchos cultivos de viñas. Allá en Sonora hay muchos cultivos. En California hay muchos cultivos de viñas y están bien arregladas. Porque hubo trabajadores que las podaron, ponen el sistema de irrigación, ponen los pesticidas para matar todo tipo de parásitos y son parras con sus uvas muy hermosas. Aquí nos dice la palabra que el Padre es el que se encarga de podar, se puede decir, a la vid, a la parra. Y tienes que saber cómo cortarlas si no se secan. Así es de que el Padre se está encargando. No piensen que el Padre está sentado en el cielo, nomás sentado. El Padre está activo en la vida de los creyentes, en aquellos que son de Cristo. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí, quiere decir que es de Jesús, dice, no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Y más adelante vamos a mirar de que unos no son cristianos. No todos los cristianos, he dicho, son obedientes. Hay mucha desobediencia en nuestros tiempos. Y eso era lo que hablábamos el jueves sobre por qué en nuestros tiempos la iglesia sigue yendo no para frente, sino para atrás. ¿Por qué la iglesia ha perdido su credibilidad? ¿Por qué no hay poder en el creyente? Algo está aconteciendo, un fenómeno donde la iglesia se está apagando. Y es porque la iglesia no es obediente. La iglesia hace lo que ellos quieren. Quieren tratar a Dios como si Él fuese cualquier persona. Tal vez no le entiendan de que Él es un gran rey, de que Él es Dios omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Y tratamos a Dios con desprecio. Y eso se manifiesta en nuestra vida. Así es de que la palabra dice que todo pámpano en mí que no lleva fruto, quiere decir que vive una vida de desacato, una vida de desobediencia, que es infructuoso, infructífero para el reino de Dios. La palabra dice que el Padre, el que se encarga de podar, de cuidar de la viña, lo removerá.
Y aquí no estamos hablando de perder la salvación, no es lo que está comunicando. Hermanos, Dios no contiende con nadie para siempre. Ni con los creyentes, ni con el mundo. La paciencia de Dios también se agota. Nosotros como cristianos también, lo que sembramos, cosechamos. Esa es una ley universal para el creyente o no creyente. Si nosotros decimos estar en Cristo, pero no permanecemos, no somos fructíferos, la amenaza del Padre es de que Él te va a remover de la vida espiritual, de la comunión con Dios. Muchos cristianos ahorita su comunión con Dios está cortada, es nula. No hay peor engaño que uno piense que está bien con Dios y al mismo tiempo estar desconectado de Dios. Muchos hermanos así son. De hecho, la mayoría de la iglesia en el mundo, excepto ya he dicho, donde es perseguida, allí es muy diferente. Allí sí son verdaderos porque van a perder la vida en cualquier instante. Pero la iglesia acomodada en este mundo ya no es productiva porque se ha asimilado al mundo. Y aquí la palabra del Señor nos dice que serás quitado. Cualquier que invoque el nombre de Cristo pero que no permanezca, será removido. A los discípulos se les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que purifica al creyente es la palabra. Y aquí es donde la llanta pega en la carretera. Hermanos, muchos de nosotros no es de que estemos desinformados. De hecho, hay mucha gente muy, se puede decir, intelectualmente ávida en la palabra de Dios. El problema es la aplicación. Y eso se trató el jueves, de la aplicación de la palabra de Dios. No sirve de nada venir los domingos o venir los jueves o cualquier otro evento y tu cabeza se hinche de más información. Que sepas más sobre los misterios de la palabra de Dios. Eso después de todo, ¿qué cuenta si no vives por los principios que la palabra de Dios te dice que debes de vivir? La palabra de Dios sin aplicación es un desastre para el creyente. El problema no es que no sepa, el problema es la negación de los creyentes a pegarse y vivir por lo que se les manda en la palabra de Dios. Tocamos en Santiago que el problema radica en que la iglesia se ha hecho solamente oidora. 1:19 nos dice de Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, ese es el problema, hermanos. Si vamos a aceptar la palabra de Dios, a recibirla, tienes que rechazar primeramente la inmundicia que hay en tu corazón. Un corazón cargado, un corazón acorazado, un corazón amundanado, no podrá recibir nada. Hermanos, ¿cuántos cristianos todos los domingos van a la iglesia de una manera y salen de la misma? A practicar lo mismo, como si nada hubiera pasado en su vida. Aquí hemos venido, hermanos, para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice allí en el capítulo 15 de San Juan, ya puede limpiarte. Ya puede serte diferente. El problema no radica en la palabra ni en el Espíritu Santo, radica en que el corazón es obstinado y quiere vivir por la inmundicia de este mundo. Así no va a poder producir nada. Tienes que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia
y tienes que recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada. Pero muchas veces, hermano, la palabra de Dios es como aquella parábola del sembrador, que un sembrador fue a sembrar, pero mucha de la semilla cayó sobre el camino donde todos caminan y estaba tan compactada que no pudo penetrar. Y vinieron las aves, que es lo que comen, semillas, y se la comieron y no creyeron. No fue recibida. ¿Cuánta gente no viene así con un corazón compactado? Con un corazón lleno de preocupaciones, con un corazón lleno del mundo, y sale de la misma manera y vive su vida de la misma manera, porque no ha recibido la palabra de Dios como aquella semilla que cayó en un corazón noble que produjo 30, 60 y el 100. Y como comentábamos, en los últimos 5 o 10 años, has avanzado en tu espiritualidad, en tu comunión con Dios, en tu amor para con Dios y para con tu prójimo. Si no has avanzado, quiero que sepas que a ti te está hablando la palabra de Dios y que es tiempo de que te arrepientas, porque no has avanzado y no vas a hacer nada por el reino de Dios. Dios no puede hacer nada contigo. Nada. Cero. A Dios, hermano, no le hacemos un favor en venir a la iglesia cada domingo como si fuéramos a obtener puntos delante de Dios para que Dios nos considere. Mira, ya cumplieron. Mira qué bonito fueron y me honraron el domingo. No, hermanos, Dios quiere obediencia y no sacrificio. Él quiere que te acates, que obedezcas las palabras que Él te dice. Y si tú dices, pues mira que mi vida no ha cambiado en los últimos 5 o 10 años, yo te puedo decir, es porque eres desobediente a la palabra de Dios, no la aplicas. No ocupas más información, lo que ocupas es más obediencia, más sometimiento a la palabra de Dios. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Esos creyentes en Jerusalén, porque eran 100% judíos, el primer libro del Nuevo Testamento, se les estaba diciendo de que tenían que ser hacedores de la palabra. Y no piensen que nomás ese se le comunicaba al pueblo de Israel, se le comunica a todo creyente en todo el tiempo. Dios quiere obediencia. Él no quiere el sacrificio de que, mira, vinieron el domingo, hicieron campo, 1 hora y 2 horas para mí. Ay, qué hermoso es eso. No, hermanos, Él quiere que vivamos una vida de obediencia en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque si no nos hemos reducido a orejones, a ser oidores. Dios no quiere oidores. Él quiere que le obedezcamos. Sed hacedores de la palabra. La palabra tiene un mensaje. Y ese mensaje es información de cómo debes de conducirte, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Pero si no obedecemos la palabra, no haremos lo que debemos de hacer y vamos a hacer lo que no debemos de hacer. Por eso le digo, hay poco impacto por la iglesia, porque la iglesia dice la palabra que es la luz de este mundo. Pero si la luz, si esa lámpara la pones abajo del buró, abajo de la cama, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Hemos derrotado el propósito por lo cual encendimos esa lámpara. Y también la palabra dice que somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo será sazonada? Díganme, ¿ustedes le ponen sal a la sal o sal a la comida? En la antigüedad había sal inservible que no era consumible. Se usaba la sal para quemar lo que era pues la hierba y abrir caminos, porque antes no había asfalto. Dice que esa sal era buena nomás para quemar, para que abriera camino. Y así también dice, así también ustedes. Dejad sazonar, que sazonen este mundo, que obedezcan, que sean luz. Porque si no lo hacemos, el mundo no nos va a respetar.
La palabra dice que, ¿cómo vas a sazonar la sal? Dice, no es buena para nada, sino para ser arrojada y ser pisoteada por los hombres. Así también, cuando la iglesia deja de sazonar, deja de hacer lo que Dios le ha mandado que sea, entonces perdemos el testimonio y el respeto del mundo. Donde ahora la credibilidad de la iglesia, la gente se ríe de nosotros, hermano, porque mira las payaseadas de muchas iglesias y nos califica a todos como igual. No hay testimonio. No debemos de hacer eso, hermanos, porque dice que dejen que su luz resplandezca para que cuando el mundo mire, glorifiquen a vuestro Padre. Dios quiere que nuestra vida glorifique su nombre cuando la gente mire y llegue a creer en Él. Dice que sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si estás haciendo eso, la palabra dice que estás engañado. Satanás te ha engañado y tú mismo. Satanás, él no quiere que tú brilles, que sazones. Él quiere que solamente seas oidor. Él no quiere que pongas en práctica la palabra de Dios porque a Él le conviene, porque tú jamás serás un peligro para su reino. Pues si tú participas en la oscuridad, ¿qué peligro va a tener Satanás? ¿Te va a tener miedo? No, estarás haciendo su voluntad. Pero cuando tú comienzas a ser hacedor de la palabra, es cuando todas las hordas del infierno llegan contra ti, porque te van a querer parar a todo costo. Porque un corazón o un cristiano que se ha comprometido con el mundo, no tiene nada de qué temerle. De hecho, está haciendo la voluntad de Él. Está siendo un estorbo para el reino de Dios. Y eso es una vergüenza para la iglesia, hermanos. La palabra dice que no seas, que hagas la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque te engañas a vosotros mismos. ¿Dónde encajas tú? Estás practicando las piedades que la palabra de Dios requiere de ti. Estás caminando en obediencia. Estás creciendo en el conocimiento y la comunión con el Espíritu Santo. ¿O te has quedado atrás? No has crecido todos estos años. No has mecido el barco del mundo. No has intimidado al diablo ni a su ejército. Entonces, ¿para qué nos llamamos cristianos? Dios aquí te está mandando esta mañana a que dejes de ser oidor. Y todos los que me oyen. Y que hagan lo que se les dice que deben de hacer en la palabra. Dios no quiere obediencias tampoco a medias. Porque Dios dice, si no estás conmigo totalmente, estás contra mí. Y el ejemplo es este, como Saúl, ya miramos que él se le dio un mandato, ve y aniquila a los amalecitas. No dejes nada, nada vivo. Bueno, él fue, capturaron al rey, dejaron vivos al mejor del ganado y de las ovejas, y todavía este hombre le daba vueltas al monte Carmel en su carro estirado de caballos. Hasta puso un monumento por su gran victoria. Y llegó el momento en que fue al encuentro de Samuel. Inmediatamente el rey Saúl le dice, bendito del Señor, he hecho la voluntad de Dios. Y el profeta Samuel, que es la palabra, le dijo, ¿has hecho la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué oigo el ganado y las ovejas? Se justificó diciendo, es que he guardado lo mejor para sacrificar al Señor tu Dios. Y le dijo a Samuel, ¿qué acaso Dios se deleita más en holocaustos y sacrificios que en oír su voz? Mira que el escuchar es mejor
que los sacrificios. Y él fue rechazado. Dice porque la rebelión es como la rebelión de la hechicería. No hay diferencia entre uno que aunque sea creyente y sea rebelde, que un hechicero que es rebelde, porque los dos son rebeldes. Y lo estaba llamando hechicero. Y le costó el reino. Dice, porque has desechado la voz de Dios, Dios ahora quitará de ti el reino. Nosotros pensamos, hermano, que estas analogías del Viejo Testamento eran únicamente para esa generación, pero nada de aplicarse para nosotros. Somos la iglesia después de todo. Pero ¿qué nos dice el capítulo 10 de Primera de Corintios? Que esas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Claro. Dios no quiere, cristiano, obediencias a medias. Porque si se le quitó el reino a él, y de hecho Dios lo desechó por toda su vida. Vivió una vida de miseria, una vida de opresión demoníaca, y es verdad. Dios ya no le hablaba, hasta tuvo que consultar lo impensable, una bruja, la bruja de Endor, para consultar a Samuel, porque él ya había muerto, para saber la palabra de Dios. Y le dijo Samuel después, ¿para qué me levantas? ¿Para qué me molestas mi sueño? Es que el Señor ya no me habla. Y estoy en un aprieto porque los filisteos están a la puerta. Y dice, ¿y para qué me buscas a mí sabiendo que el Señor te ha desechado? Y quiero que entiendas de que mañana a esta hora tú y tus hijos estarán conmigo. Vas a morir. Eso no era lo que Saúl quería escuchar. Y nosotros pensamos que nosotros como cristianos, viviendo una vida placentera, una vida fría, calculada, o tal vez tibia, de que estamos bien con Dios. Eso es el autoanálisis y el pronóstico malo que tenemos nosotros cuando la palabra de Dios te dice que no debes de confiar en tu corazón. Al vivir en desacato a Dios y decirte estoy bien, es como Saúl, he hecho la voluntad de Dios, en realidad la has hecho. Él no cumplió el mandato, él tenía que haber exterminado todo. Ahora también, la palabra de Dios te dice que no seas oidor, porque te estás engañando a ti mismo. Jesucristo le decía a los discípulos que el que no permanecía en él iba a ser removido. Más adelante yo pienso que estaba hablando por causa de Judas, porque él no era creyente. Él no permaneció. Pero vamos a tocar eso. Pero sigamos, dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, y aquí todos la están escuchando, y muchos que oyen la están escuchando. Hay muchos oidores. Escuchan. Y no hacedor de ella, si no la ponemos por práctica. El Señor no está impresionado con que tengas su nombre en tus labios. Porque acuérdense que muchos le dirán, Señor, Señor, y no pondrán un solo pie en el reino de los cielos. Cualquiera que clame el nombre del Señor debe de ser no oidor, sino hacedor de la palabra. Porque si es así, es semejante a un hombre que se considera en un espejo. El espejo está allí y refleja lo que está mal. Las mujeres se van al espejo y se ponen, como decían, voy a ponerme la cara, su maquillaje, ponen, bueno, lo que hacen, ¿verdad? El hombre también se levanta para rasurarse y peinarse y todo el espejo, porque ahí te indica qué es lo que debes de corregir, pero físicamente. Ahora, el espejo del alma es la palabra de Dios. Aquí la palabra del Señor nos enseña que hay mal adentro de nosotros, y vaya que hay mucho mal. Como he dicho, venimos aquí no para cumplir,
no para sentarnos. Hemos venido aquí para ponernos enfrente de la palabra, bajo el escrutinio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y básicamente tenemos que decir: Señor, háblame, ¿qué es lo que yo debo de corregir esta mañana? ¿Qué hay en mi corazón que yo debo de corregir? ¿Qué hay algo que yo debo de hacer? Háblame, Señor. De eso se trata una relación con Dios. La relación con Dios no es como el mundo religioso que van y cumplen. Eso está basado en una relación con Dios, y el cristiano que tiene una relación con Dios va a sujetarse a la palabra de Dios. Aquí está el espejo, pero si alguien se expone a la palabra de Dios, es como esa persona que fue al espejo, que se mira a sí mismo y luego se va y se olvida qué tipo de hombre era. Y por eso he preguntado: ¿has avanzado en estos últimos años? 5, 10, 15, 20. Si sigues siendo la misma persona, a ti te está hablando la palabra de Dios, que es tiempo que despiertes, que es tiempo que avances. Dios no quiere, Él quiere obediencia. Él dice que si no estás dispuesto a cargar la cruz, dice, no puedes ser mi discípulo. Dios nos manda la obediencia. Él dice: levanta tu cruz. Y aunque lo pudiéramos poner de esta manera, le decimos al Señor: oh no, es que está muy pesada. Oh no, es que me va a raspar la espalda. No, Señor, es que no tengo tiempo de levantar la cruz. Es que. La palabra de Dios no quiere no quiere excusas. Él te dice, te manda. Es mandato divino: levanta tu cruz y ven en pos de mí. Si no hacemos esto, no esperemos que crezcamos para nada. Vamos a vivir una vida mundana. No va a haber diferencia entre tú y el mundo. Los mismos problemas que tiene el mundo a causa del pecado los tendrás tú. Yo no me refiero a la enfermedad. La enfermedad no es un pecado, no es algo que tú escoges. O la tribulación. Pero cuando tu comportamiento de ti y tus hijos son igual que el del mundo, es el juicio de Dios por no someterte a la palabra de Dios. Es simple y sencillo. Mas el que se mira atentamente en la ley perfecta de la libertad. Hermanos, si nos apegamos a la palabra del Señor no te atará. Y es lo que pensamos. Ir a la iglesia, ay, qué flojera. Otra vez el culto, ay, qué flojera. Oh, reunión de oración, qué flojera. Me está robando de mi tiempo de calidad, en realidad. Aunque no lo digas de esta manera, pero eso es lo que estás viviendo. Lo tuyo es superior a lo de Dios. Es que, ¿cómo dice el Salmo? Desechemos sus cuerdas. En el capítulo 2 de los Salmos. Sus ataduras, porque el mundo por eso desprecia a Dios, porque no quieren que las leyes de Dios, que son de justicia, los aten, porque ellos aman el desenfreno, aman el pecado, y yo no quiero saber nada de la justicia. Y así también, si tú piensas que la ley de Dios, al apegarte a ella, te va a atar, estás mal. En el cielo está la perfección, porque allí no hay violadores de la ley de Dios. Por eso es perfecto. Y quiero que entiendas algo. Jamás vas a comprender o a experimentar la paz y el gozo del Señor hasta que te sometas a la palabra de Dios. La mayoría de este mundo está empastillado y las iglesias también. Me acuerdo de una señora en Estados Unidos que me decía: es que yo soy bipolar. No, no eres bipolar. Eso es una falacia de los psicólogos que ahora son los nuevos pastores. Todos quieren oír la voz sabia de los psicólogos y no la palabra de Dios. Si has sido transformado, la palabra te dice, no eres bipolar, lo que tienes que hacer es transformar tu mente. Cambia tu manera de pensar, alíñate con la revelación de Dios. Y tú piensas que lo que dice la palabra, que él camina bajo la influencia y poder del Espíritu Santo, que va primeramente
va a experimentar gozo, amor, gozo y paz. ¿Tú piensas que eso es algo simplemente que se escribió, o Dios está mintiendo, o en realidad Dios sabe lo que está haciendo? Si no tienes gozo, si no tienes paz, si no hay gozo en tu vida, déjate digo, no estás caminando por el poder del Espíritu Santo. Estás caminando como hombre natural. Y sí, hay muchos cristianos amargados. Muchos cristianos que en realidad todo el tiempo quejándose de una manera u otra. ¿Y todo por qué? Porque se rehúsan someterse a la palabra que es la señoría de Dios. Todo el tiempo rebelándose en pleitos, chismes, contiendas, etcétera, etcétera, pero nunca progresan. Por eso la palabra dice que tienes que recibirla con humildad, mansedumbre. Porque la palabra del Señor, que dice Jesucristo 17:17 de San Juan, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Conságralos, apártalos de este mundo a través de tu palabra, hermanos. ¿Pero qué quieres, que la palabra te caiga o te pegue en la cabeza? Dios quiere que te sometas a la palabra. Él nunca te va a agarrar del cuello ni te va a arrastrar de las greñas a hacer su voluntad. Él quiere, como gente que ha sido regenerada y que le debe todo a Dios, que te acates, que te sometas a lo que Dios te dice a través de la Escritura. Así es que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena la lengua, la primera cosa es, cuando uno obedece, hasta la lengua es frenada. Por eso digo, Dios quiere obediencia. Él no quiere gente oidora. Porque los que oyen no hacen nada. Ni empujan ni arrastran. No hace nada. De hecho, en Tesalonicenses, es Timoteo. Segunda de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20. Nos dice: pero en una casa grande, el reino de Dios es como una casa grande, un palacio, un edificio. Esa es la metáfora. No solamente hay utensilios, vasijas, de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así es el reino de Dios. Y aquí está usando la palabra utensiles, que quiere decir vasijas, platos, tazas, jarras, porque en una casa debe haber cosas para comer. Y Pablo está haciendo esta ilustración para describir a los creyentes. O en este reino de Dios eres precioso oro y plata. Son metales caros que son de uso exclusivo. O, fíjate, o si no lo otro, sino también de madera y de barro, que es lo que la gente más pobre usaba. Pues son cosas baratas. Se puede decir cosas impresentables. Unos usos para
usos honrosos y otros para usos viles. Pero lo bueno es mira lo que dice el 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué? De ser un utensil de barro o de madera, que son para usos viles, deshonrosos. Si tú lo haces, fíjate que aquí Dios no te lo está diciendo que lo va a hacer, te está diciendo que eres tú. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios dice, mira, si tú no eres un vaso de oro o de plata, que son presentables para los dignitarios, y las otras está hablando de cosas como un vacino, lo que usaban para ir al baño en las noches, porque antes no había drenaje y eso, y la gente no salía afuera. Vacinica, no sé cómo le llamen. Esas son cosas viles. Y así también hay cristianos que caminan de acuerdo a la carne, lo que Pablo decía, que casi llorando que se han vuelto enemigos de la cruz, le decía a los filipenses, cuyo Dios es su vientre. Y Pablo decía, deshonran a Dios. Nomás viven para el vientre, para los placeres de esta vida. Entonces la palabra dice, porque muchos estaban alejando, pero Pablo decía, pero en el 19, pero el fundamento de Dios es firme teniendo este sello de aprobación. Conoce el Señor a los que son suyos, Dios los conoce. Y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que es cristiano debe de alejarse del pecado. Debe de alejarse de ser una vasija de deshonra. Debe permanecer en la vid. Debe de acatarse a la palabra, a obedecer la palabra de Dios. Porque de cierto les digo que esos vasos viles eran solamente oidores. Ellos no permanecieron en la vid. Que regresen a Juan, capítulo 15, versículo 4 de San Juan. Entonces la invitación de Jesús a los discípulos es, permaneced en mí. Y es lo mismo que te está diciendo a ti y a mí esta mañana. Si no has permanecido en Cristo, pero si has hecho tu voluntad por muchos meses, muchos años, tal vez décadas, es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios. Dios está diciendo, esta mañana quiero que permanezcas en mí. Si te has alejado, vuelve. Si te has enfriado, enciende el fuego del amor y la obediencia para conmigo. Y sí, muchas veces nos podemos alejar y no nos damos cuenta. Y como he dicho, una de las cosas malas que nosotros tenemos, porque tenemos una mente caída, es de que pensamos muy alto de nosotros mismos, de que estamos bien con Dios. Cuando Dios dice diferente, miren a las iglesias en Apocalipsis. La única en la que Cristo no tuvo nada que decir era a la iglesia que estaba siendo perseguida en Esmirna. Porque estaban siendo perseguidos, allí no había nada, allí no había medias tintas, allí no había oidores, eran hacedores porque cualquier momento podían perder la vida. Pero las demás iglesias, fíjense, a la iglesia en Éfeso, ellos dicen, al pastor de la iglesia en Éfeso, o al ángel, que es el pastor, dice, escribe estas cosas, yo conozco tus obras, que dice, tú pones a prueba a los que son falsos profetas y los has encontrado mentirosos, y que no puedes soportar a los malvados, y que has laborado por mi nombre y no te has cansado. Pero sin embargo, fíjate, eso era la cosa positiva, si han hecho estas cosas. Pero ¿qué podía estar mal? Era una iglesia que perseveraba, que ponía a prueba a los falsos maestros y los desechaba, que no soportaban a malvados. Pero dice, sin embargo, tengo esto contra ti.
que has dejado tu primer amor. Eso es uno de los grandes pecados de la iglesia, donde han dejado su primer amor. Y están desconectados de Dios. Todo lo que la iglesia en Éfeso era mecánico. Sí, tenían discernimiento de la palabra. Y ponían a los falsos maestros a prueba y los desechaban. No soportaban a la gente perversa y perseveraban. Sí, compartían la palabra. Pero sin embargo, todo era mecánico. ¿Tú puedes programar un robot a hacer esto? Pero ellos habían abandonado el amor por Cristo. El Cristo ya no era central en la iglesia. Y básicamente en los corazones de ellos. Todo era mecánico. Y les dice, acuérdate de dónde has caído. Ellos no se daban cuenta de que estaban separados de Dios. Pero Jesús sí, les decía, miren, están haciendo esto mal, a mí me han sacado, me han expulsado de la iglesia. ¿Cuántos cristianos no han expulsado a Dios de sus corazones y de sus iglesias? Y todo lo que hacen es es mecánico. Dios no es parte de su vida, ya lo han dejado atrás. Dice, acuérdate de dónde has caído y ya las primeras cosas. Porque si no lo haces, voy a remover tu candelero. Voy a remover tu testimonio. Voy a remover mi influencia de mi Espíritu Santo. Y vas a caminar como el mundo camina. Y vas a sufrir las mismas consecuencias que el mundo va a cosechar. Esas amenazas no las tomamos en serio. Oh, son para el futuro, son para el apocalipsis. No, es para la iglesia en todos los tiempos, porque esto puede ser una práctica de cualquier iglesia en toda la época eclesiástica. Dios quiere que permanezcamos en Él, porque dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si tú te desconectas de Dios, ¿sabes qué? Vas a ser un cristiano improductible. No vas a producir nada. Nada, cero. Y yo pienso que esa es la razón, hermanos, por la cual la iglesia está en el estado de caos y desconexión de Dios en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque no permanecen en la comunión de Cristo, en su palabra. Porque se han hecho meramente oidores. Al mundo no le beneficia que seas oidor. ¿Quién nos va a evangelizar si no obedeces? A la iglesia no le conviene que seas oidor. ¿Cómo vas a servir a la iglesia? Tú como hombre, ¿cómo vas a servir a la iglesia si nomás eres oidor? No se puede. La palabra de Dios es para aplicación, no para beneficio único que es intelectual. Más vale que sepas un mandamiento y guardarlo que sepas 1000 y no guardarlo. Así es de que en el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, en el que tenemos comunión, donde yo vivo. Yo hago mi tabernáculo en su corazón, está caminando conmigo, me está obedeciendo, tenemos una dulce comunión. Lleva mucho fruto. Y he dicho, si tu vida se ha varado, si no has avanzado, si estás empantanado en tu vida, ¿sabes qué? Estás desconectado de Dios. La iglesia ha perdido su luz, ha perdido su salinidad, porque se han alejado de Dios. Y saben una de las cosas, el por qué se han alejado de Dios. Es muy fácil. Es porque aman al mundo. Aman los placeres. Primera de Juan nos dice que 2:15 nos dice, no amen al mundo,
y las cosas de este mundo. Y no se refiere a los animales, la flora, la fauna, donde no puedas ir a gozar del mar y etcétera. Esas son cosas buenas. Esas cosas Dios nos las dio por herencia a todos los habitantes de la tierra. Cuando está hablando del mundo, se refiere a sus filosofías, que son subjetivas, sus ideas. Ahora, hermanos, todo se mueve por encuestas. Todo se mueve. Si son empresas, ¿qué es lo que se está vendiendo? Si son gobiernos, quiero saber qué es lo que la gente opina. ¿Por qué tenemos ahora un problema con la identidad de género? ¿Por qué el liderazgo de aquí, de este país, está a favor de la ideología woke? Que quieren promover la perversidad sexual. Oh, ¿sabes por qué? Porque primero hubo encuestas y se encuestó de que la gente estaba a favor de esta perversión sexual de todo ámbito, y como es lo que la gente quiere escuchar, pues yo le voy a decir lo que la gente quiere escuchar. Eso es la ideología que Dios dice que Él abomina. Él no quiere, no importa que toda la nación opine diferente a lo de Dios. Lo que se tiene que hacer es obedecer a Dios, aunque toda la nación esté contra de Dios. Ahora se nos comunica todo tipo de materialismo. Y eso es una de las cosas por lo cual las iglesias ahora no avanzan, porque la gente está tan involucrada en sus trabajos, porque quieren más. No es suficiente que Dios te supla su necesidad. Yo quiero proveer para mí mismo, porque Dios no me va a proveer para mí. Por lo tanto, yo tengo que sacrificarlo, el tiempo de Dios, servicio a Dios, porque tengo que obtener lo que yo sé que Dios no me va a dar, porque Él me va a tener en pan y agua. O por los placeres. Oh, hermano, fíjate que yo no puedo servir a Dios porque tengo asuntos familiares. Tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Como decían en la Biblia, oh, compré unos arrastres o arados y tengo que ir a calarlos. Oh, me acabo de casar, tú sabes, yo no puedo ir. Tantas excusas, hermano, en las iglesias, que básicamente es porque aman al mundo. No tienen campo en sus corazones para las cosas de Dios. Y todavía queremos el favor, la aprobación de Dios, que Dios responda a nuestras oraciones. Queremos que Dios haga todo, que nos dé todos los beneficios, y nosotros vivimos en desobediencia y rebelión contra Dios. Aquí te está diciendo, básicamente, literalmente, paren de amar al mundo y las cosas que están en este mundo. Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú dices que tú amas al Padre y tu corazón está en el mundo, mientes. Si tú dices que el amor del Padre está para contigo y estás caminando contrario a sus leyes, no tienes la aprobación de Dios. Son palabras, hermano, confrontativas, pero que es necesario que la iglesia en nuestra época sea confrontada con su incredulidad y con su tibieza. Si no, el reino de Dios no va a avanzar. No se puede. Porque todo lo que está en el mundo, la vanidad, ideología, mentiras, deseos, el deseo de la carne. Y tenemos carne, hermanos, No piensen que algo aconteció exteriormente en nuestra humanidad. Nada pasó. Lo que ha acontecido, que ha cambiado, es tu ser interior, que ha sido regenerado, pero exteriormente todavía tenemos los mismos deseos que el mundo. Queremos dinero, queremos fama, queremos fortuna, queremos ropa, queremos buenos zapatos, buenos carros, queremos todo lo que el mundo nos pueda dar, y eso nos roba de servirle a Dios. Eso nos previene de ser santos.
No vas a encontrar la santidad en el mundo. Los deseos de la carne todo el tiempo van a ir contrario a lo de Dios. Nunca van a servir a Dios. La carne debe de ser sometida y anulada y puesta a la muerte. Si no, no puede servir a Dios, no puede ser sus discípulos. Lo que nuestros ojos ven. Seguimos nuestros ojos, hermano. Por eso la palabra dice que tus ojos son la ventana del alma. Y si tu ojo es bueno, estarás lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, estarás lleno de oscuridad. Y si la luz que entra en ti es oscuridad, dice, qué profunda es esa oscuridad. Si tú vives por el deseo de los ojos y quieres obtener todo lo que tu ojo, a través de las concupiscencias de la carne, quieren obtener, Dios dice, estás en una oscuridad espiritual y no te has dado cuenta. Por eso dice, si tu ojo derecho es causa de o ocasión de pecar, sácatelo. No está diciendo que te quedes tuerto, pero que debes de lidiar con aquello que te hace tropezar. Fíjese, estamos en este aprieto por culpa de Eva, que miró de ese árbol y lo codició. Así es de que no me digan que la codicia es algo bueno y noble. No lo es. Todo el tiempo trae consecuencias trágicas. Y la vanagloria. Don Francisco. Tener estatus. Ser respetado. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio quieres la aprobación del mundo? Se supone que el cristiano tiene que tener la aprobación de Dios, no del mundo. Y la palabra, fíjate la advertencia que da. El mundo está pasando y sus concupiscencias o deseos. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que no, tal vez sea una indicación de que nunca fue regenerado por el Espíritu de Dios y como el mundo fue llevado, te llevará. Te llevará. En Juan, versículo 6, capítulo 15, versículo 6, el que en mí no permanece, fíjate la advertencia, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esos son todos aquellos que decían estar conectados a Cristo, aquellos que decían, Señor, Señor, aquellos que decían, Señor, en tu nombre hemos profetizado, Señor, en tu nombre hemos expulsado demonios, en tu nombre hemos sido maravillas, pero sin embargo Dios les dirá, yo no te conozco. Tú nunca estuviste conectado conmigo. Tú y yo nunca tuvimos una relación. Y yo digo que aquí yo pienso de que estaba hablando porque Judas estaba allí. Él hizo lo mismo que les estoy diciendo. Él expulsó demonios. Él hacía milagros cuando fue mandado junto con los 70. Pero sin embargo, era una farsa. De tal manera que engañó aún a los discípulos, donde ellos no sabían quién era el traidor alrededor de esa mesa. Pero Jesucristo, a él nunca le tomó el pelo, por eso dice, en lo que dice en Timoteo, el Señor sabe quién son de él. El Señor sabe quién son de él y el que sea de él, que se aleje de la maldad. Este hombre nunca creyó, él estuvo allí por sus propios intereses, pero al final de cuentas su Señor no valía nada y lo entregó por 30 tristes monedas. Esa es la gran advertencia. Si tú no estás siendo productivo, se puede deducir a dos cosas. Ahorita estás desconectado de Dios porque el pecado te ha derrotado. Tal vez estés pasando por una tribulación que te hayas quedado varado. O tal vez no seas de Dios.
porque ni una ni otra te dejará avanzar. Es necesario, hermanos, someternos a la palabra. Aquí está sinceramente la advertencia. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Fíjate, cuando uno sabe que está conectado a Dios, que está caminando correctamente delante de Dios, uno tiene la valentía para ir delante del trono y pedir a Dios, Señor, tengo una necesidad. Y Dios dice, estás caminando con mi aprobación, pide, ¿qué quieres? Y los que no, los cristianos, aunque sean cristianos, pero que están caminando separados de Dios, que viven separados de Dios, tus oraciones no van a pasar del techo. No van a subir más allá del techo. El secreto de Jehová es para los que le temen. No son para los hijos desobedientes. A los hijos desobedientes los lleva a la disciplina. A la disciplina. Fíjate la advertencia, hermano. Esa es la advertencia que Dios nos da a todos nosotros. Y que yo miro que ahora en las iglesias no se predica esto, hermano. Ya ahora todo es, usted es hijo de Dios, se merece una sanación. Está garantizado en la cruz. ¿Usted repitió esas palabras? ¿Usted ha creído en su corazón? Ok, amén, amén. Ok, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que Dios le dé? Ahí van las muchachas, es que quiero un hombre de 6 pies, rubio, con ojos azules. Oh, Dios te lo va a dar. Oh, es que yo quiero una casa de 2 pisos y con una jacuzzi y una alberca. Oh, Dios se lo va a dar porque ese es hijo de Dios, se lo merece. Cuando se les dice arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, abandona tus caminos malvados. Aléjate del mundo. Aprende a hacer el bien. Aléjate de los caminos de la maldad. Oh, esto no, porque, no, ¿sabes qué? El pastor me ofendió. Me dijo que me arrepintiera, ya me voy de la iglesia. Hermanos, también la iglesia se debe de arrepentir. Porque también en la iglesia todos somos pecadores. Y no todo el tiempo caminamos en armonía con Dios, hermano, hay que ser real. A veces nos desviamos, a veces tropezamos, nos caemos de cara, pero Dios dice, levántate y ven. No te desanimes, ven en pos de mí. Yo no te voy a abandonar ni te voy a desamparar, pero ven, levántate, ven. Levanta tu cruz y ven en pos de mí. Yo quiero hacerte un vaso de honra para que yo te pueda usar. Yo quiero santificarte. Quiero presentarte delante de este mundo para que miren la belleza de las cosas que yo hago. Yo quiero que portes mi nombre. Yo quiero que des testimonio a este mundo de mi fidelidad y amor y misericordia. Ve. Pero si no tienes tiempo para Dios, ¿cómo? Hermanos, yo pienso que tenemos que tomar estas palabras a pecho. Es tiempo, hermano, los tiempos se vuelven más y más malvados. Y si tú no haces nada por frenar las indulgencias, concupiscencias de la carne, te vas a volver peor y peor. Dios no quiere eso, Él quiere rescatarnos de nosotros mismos. Porque tenemos la capacidad de ser cristianos perversos, malvados. Si es de que pregunta en tu corazón, estoy caminando contigo, Señor. Estoy sometiéndome a tu palabra. Y si no lo estás haciendo, es tiempo de arrepentimiento. Hermanos, hay una carencia de líderes, de tantas cosas en las iglesias, porque el hombre no se ha alzado. Donde las mujeres tienen que tomar la batuta atrás del púlpito porque los hombres se han acobardado. Donde no tienen tiempo para Dios. Porque las mujeres ahora nos han robado la autoridad divina. Y eso está afectando a las iglesias. Es tiempo
Es tiempo, hermanos, de que nos alcemos más allá del polvo y someternos a la palabra de Dios si hemos creído. Ya no hay que jugar juegos con Dios. Dios es un Dios santo, No jueguen juegos con Dios. Él es fuego consumidor. Y si tú piensas que la calamidad no va a tocar tu puerta, piénsalo 2 veces. Piénsalo. Hermanos, es el Evangelio. Ese es el Evangelio por el cual el mundo odia. Pero nosotros debe de ser dulce, hermano. ¿Hay algo mal en servirle a Dios? Díganme. ¿Hay algo mal en amar a Dios? ¿El anhelar su presencia? ¿Tener la comunión de oración con Él? ¿Ahogarnos en la palabra, hermano? ¿Hay algo mal en eso? ¿Servirle a Dios? Yo pienso que no. Y si pensamos que para nosotros, no, es que no, yo no, eso no es para mí. Yo soy como el mar, nomás llego hasta la costa y no más. Que no piense que voy a ir más allá de lo que yo estoy dispuesto a darle. Entonces tú eres Dios. Le estás diciendo a Dios Todopoderoso que no. Oh, y todavía quieres ir al cielo. Todavía quieres estar alabando a Dios cuando aquí no lo quieres alabar ni servirle. ¿Hay consistencia en esto? Pues yo pienso que si Dios te incomoda, estarás incomodado en la presencia de Dios. Él no te va a llevar a un lugar donde estés incómodo. Si quieres la maldad, quieres la desobediencia, hay un lugar para ti. Hay un lugar. Y está ancho. Y se anchea más y más y más todos los días. El Señor dice en su palabra que Él se va a aparecer una segunda vez. Y no por el pecado, sino para salvación, para aquellos que le esperan. Solamente a los que le esperan a Dios, vendrá por ellos. No los que dicen Señor, Señor, sino aquellos que han nacido de nuevo. Y que demuestran por su comportamiento de que han sido transformados. Y que van en el proceso de la transformación. Hermanos, no piensen de que estoy predicando perfección. Si Dios requiriera la perfección total de nosotros, ¿quién se la da? Nadie. Yo estoy hablando de una obediencia práctica que demuestra que has nacido de nuevo. Yo no estoy diciendo de que la señoría de Cristo, como muchos acusaban a John MacArthur, no, él es un falso maestro porque él predica el evangelio de la señoría de Dios. Pues no se predica que Cristo es Señor. Sí. Pero no vamos a obedecer perfectamente. Y no estamos hablando de una salvación a través de las obras. Estamos hablando de las obras que demuestran que ha sido regenerado. Es el resultado, no el camino de la salvación. Y si nosotros somos de Cristo, hermanos, debe de haber un crecimiento. Y si no lo hay, pues hay algo mal, seriamente mal. Y es tiempo de evaluar tu vida porque tú puedes estar en la presencia de Dios esta mera noche. ¿Y qué le vas a decir a Dios? Oh, Señor, es que tú tienes que comprender que yo vine al mundo y mi familia era más importante que tú. Hemos leído aquí la alabanza que esposas y hijos pasarán. O sea, quiero que entiendas algo, caballero y dama. Tu esposo no será tu esposo, ni tu esposa será tu esposa en la muerte, ni tus hijos serán tus hijos. Te vas a morir solo y tendrás que enfrentar a Dios solo. Y si tú le pones más atención a la familia, al trabajo, etcétera, más que a Dios, has perdido tu recompensa. Porque Dios no te va a recompensar. Serás salvo por la gracia de Dios, pero la recompensa no la vas a recibir. Porque tu Dios eran otras cosas, no Él. Así de simple. Así que, hermanos, hay que reconsiderar nuestra relación en este momento, en este tiempo que tenemos en esta vida. No pierdan tiempo. El tiempo es corto y pronto partirás. Y Dios sí quiere recompensarte. Más que lo que nosotros queremos, hermano. Aquí nuestro pensamiento está bien torcido.
Y es tiempo de que reconsideremos que es importante en nuestra vida. Y si hay algo más importante que Dios, ha cerrado. Dios les bendiga.